Ahí está, terminados los últimos ajustes. Ahora por fin creo que enfoqué bien la cosita ahí abajo. Quiero que se vea bien las fotos de nuestro invitado. Estamos innovando un poco. Probemos. ¿Qué tal se ve en la transmisión? Si me pueden ir diciendo. Estoy preparando ahí una pequeña presentación. Ahí veo, bueno. Bienvenidos a otra edición de las transmisiones en vivo del Paddock. Hoy les traemos un invitado más que especial, el paraguayo probablemente más experimentado en el mundo del deporte motor, Dani Candia. Vamos a ver si podemos conectarle. ¿Cuándo? Ahí estamos. Hola Dani, Hola Norman, ¿cómo estás? ¿todo bien y vos? Todo bien, por suerte. Qué gusto, por fin vinieron unos días más cálidos, estamos un poco más, menos abrigados por fin. ¿Qué Sí, tal les está tratando la cuarentena? sin problema. Yo realmente no me costó, no me costó. Yo estoy acostumbrado a estar un poco guardado y disfruto de estar con las personas alrededor mío y más nada. Sí, hay una frase que salió mucho últimamente, es que cuando realmente te das cuenta que sos más introvertido cuando llega una pandemia global y realmente tu vida no cambia mucho tampoco. No, la mía no cambió mucho, no, no para nada. Bueno, Dani, bienvenido a estas charlas. Gracias, Estuvimos gracias. hablando ya desde hace un tiempo. Coordinamos muy a corto plazo esta charla, pero me parece genial que te hayas prendido así sin pensarlo. Las pocas veces El- que hablamos en el pasado siempre fueron charlas interesantes. Mirando tu historial, sos una persona más que interesante para el mundo del deporte motor paraguayo. Sos una persona de mucha experiencia que sabe mucho. Para los que no saben, Dani es el piloto más experimentado que tiene el deporte motor paraguayo. Pasó por una cantidad de categorías, tiene una experiencia muy grande y hoy está con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Quería preguntarte de entrada, un poco para que nos estemos ubicando en el tiempo y espacio, ¿a qué te dedicas hoy en día? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, bueno, venís llevando la cuarentena con respecto a tus actividades normales? Bueno, hago lo que hacía un poco en, siempre en Europa, ¿verdad? Que es el tema de exportaciones de algunos rubros de Paraguay, como son el carbón, etcétera, que estoy hace años en eso. Pero sigo siempre de cerca el tema de las carreras, viendo un poco qué actividad puedo tener en eso en algún futuro y en eso paso mis días. Súper. ¿Y este tema de la cuarentena les afectó algo en eso, en el movimiento, o sigue medio normal? En algunas partes del mundo sí, en algunas partes del mundo sí, pero creo que a todos, ¿no? O sea, en Paraguay particularmente no, al contrario, pero en otros países sí. Ya. Bueno, hablando un poco de lo que fue tu trayectoria en el deporte motor, vos te iniciaste como probablemente todos los pilotos en el karting, corriendo a nivel local y también en Fórmula Nacional, que era una categoría que había anteriormente. Sí, yo hice todos los pasos, digamos, ¿no? Pero cuando yo empiezo a correr, yo tenía 14 años y, y era una época difícil porque nadie conocía el karting, era muy precario, ¿no? Nosotros nos hacíamos nuestro propio kart. Digo nosotros con unos amigos que estuvieron conmigo hasta que yo empecé a correr en la Fórmula Nacional y después en la Fórmula 2 Sudamericana. Eh, pero sí, empecé de ahí
a los 14, que fue cuando vi una carrera de Fórmula Uno que transmitían en un canal blanco y negro desde Argentina, de Formosa, colgado de la muralla de un vecino, porque yo no tenía el canal en mi casa. Ujú. Y, y esa vez dije, quiero manejar uno de estos algún día. Y bueno, demoré como 36 años para hacerlo. Pero sí, Pero lo hiciste. sí, Qué sí, bueno. sí. ¿Y Eh, cuánto tiempo estuviste corriendo en el karting? yo estuve 1 o 2 años, corrí muy pocas carreras. Yo a los 16 o 17, mi padre muere a los 16, cuando yo tenía 16 años, y luego de eso empecé a correr en auto de fórmula. Vendí una vaca que tenía para comprar un auto de fórmula y empecé a correr. Claro que no tenía la más pálida idea de lo que era un auto de carrera, ni cómo se alineaba, ni puesta a punto, ni nada. Yo salía a acelerar y a darle con lo que tenía. Más Claro, nada. aprendiendo al hacer. Sí, sí, aprendiendo. A ver, yo era el más viejo de todos mis mecánicos y tenía 17 años, así que imagínate. ¿Eso en qué año fue? Uf, 77, 78. Ya, hace un tiempito entonces. Demasiado, demasiado. ¿Y cómo era la Fórmula Nacional para los que no llegamos a vivir esa época? ¿Eran buenos los rivales? ¿Era difícil? ¿Los autos eran diferentes? ¿Eran unificados? ¿Cómo eran Yo buenos corrí todos? ¿Se primero, corría limpio? antes, antes de, antes de correr la Fórmula Nacional, se corría Fórmula B, ¿verdad? Que yo también corrí eso, luego se pasó a la Fórmula Nacional. La Fórmula B eran eh, auto de fórmula con tren delantero de Volkswagen, motor Volkswagen y caja Volkswagen, ¿no? De los Ujú. escarabajos. Eh, Tendrían 50 caballos en su mejor momento. Y se rompían mucho, entonces por eso se decidió cambiar a la fórmula nacional, que eran motores Fiat 1050, y se rompían menos y andaban un poco más rápido, pero creo que andaban por los 70, 80 caballos. Eh, en cuanto a los rivales, eh, yo creo que eran buenos. Básicamente yo no tenía experiencia, entonces no sabría decirte y no sabía medir en esa época, pero sí nos dábamos fuerte con lo que teníamos. Y era una linda época, porque era todo muy a pulmón. Este, a nosotros nos decían, éramos todos muy chicos, y nos decían el equipo de los boludos, porque era, che, boludo, pasar la pinza, che, boludo, pasar otra cosa, ¿verdad? Entonces, era así, Todos jóvenes eran en el equipo. Dijiste que eras el más viejo. demasiado. Sí, sí, demasiado, ¿Cuál era demasiado. el joven que estaba en tu equipo? ¿Perdón? El integrante más joven, ¿cuántos años tenía? Y habrá tenido 14 más o menos. Qué gusto. Y después el salto a la F3 sudamericana y europea, viste las dos. Yo corro la Fórmula 2 sudamericana. En realidad quería ir a correr a Europa, pero no, no conseguí el apoyo para ir. Y entonces me fui hacia lo que era la Fórmula 2 sudamericana. Eh, Antes de correr yo tengo un accidente grande en Buenos Aires, donde chocamos contra un camión que venía de contramano, donde me corté todos los tendones. El otro piloto que manejaba, eh, estaba inconsciente durante 45 días, perdió la memoria, o sea, no fue una cosa fácil. Sí. Y
Bueno, corriste F3 y F2 en Europa como acá, ¿verdad? Eh, yo corrí Fórmula 2 sudamericana y la Fórmula 3 sudamericana también, en algún momento. Yo el primer año lo hice en la Fórmula 2 sudamericana y después corrí el, eh, el campeonato de Fórmula 3 sudamericana. Tienes que atender el teléfono sin problema. Pausamos un rato. Creo que el guardia, lo voy a matar un ratito y vuelvo. Sin problema, Un adelante. segundito. Bueno, mientras está Dani un rato. Ya se fue. Ya. Bueno. Eh, después, bueno, sí, sigo repasando tu lindo historial y estoy viendo el salto a la Indy Lights, Fórmula Indy Lights, ya en Estados Unidos. ¿Qué tal fue tu A ver, trayectoria? yo antes de eso hago el campeonato de Fórmula Ford 2000. Dios mío. Me permití un segundito. Este Adelante, tema sin de estar problema, en la casa es complicado. Un sin segundito, problema. por favor, no me cortes. Hola, ¿todo bien? Tenemos vista en vivo ahí. Si explota el polo, ¿no? No, bueno, voy a seguir las preguntas entonces. Aló, Sí, señor, ya estamos. perdón. No, sin problema. Me decías, ¿qué hiciste antes de la Yo, Indy Lights? antes de eso, eh, yo corrí el campeonato de Fórmula 4 inglesa, Ah, campeonato sí. de Fórmula 3 inglesa, corrí Ujú. el campeonato de Fórmula 2 británica, corrí el campeonato de Fórmula 3, de Fórmula 3000. Eh, luego volví a Sudamérica y en el año 96, 95 me voy a Estados Unidos a correr el campeonato de IMSA y en el 96 corrí el campeonato de Fórmula Indy Lights. Ah, ya, entonces tenía al revés el itinerario acá. Pero bueno, Fórmula 2 británica, Fórmula 3000, ¿cómo fue esa experiencia en Europa en términos de resultados en los equipos? ¿Qué tal te sentiste? Eh, esa era una época donde yo corría básicamente cuando me llamaban, ¿no? Porque el factor económico siempre fue algo preponderante en mi carrera deportiva por los números que se manejaban, ¿no? Claro, Eh, entonces, era una época difícil, ¿no? Donde no existía todo esto que hoy existe. ahí parece que se colgó un poco la transmisión. Ahí está. Paraguay eh, eh, era un drama, tenía que conectar una máquina gigantesca y, y bueno, esa máquina tenía que conectarla al cable del teléfono del hotel donde estabas y era como una llamada de larga distancia que costaba una fortuna y enviar una foto costaba básicamente como $200. Ufa, Entonces, sí, siempre que no se cortaba la llamada por alguna cosa, ¿no? claro, Era todo, era difícil de comunicar, difícil de informar. No es como hoy que al instante tenés todas las opciones, ¿no? sí, totalmente, mucho menos cobertura, menos exposición, también mucho más difícil conseguir patrocinio así, más todavía en lugares donde prácticamente Totalmente, no hay ¿no? público para eso, No había televisión, no había nada. Yo fui el primero y era complicado, era complicado. totalmente. IMSA, ¿qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo se dio la llegada ahí? ¿Con qué equipo corriste? Eh, Corrí por el equipo Mazda. En realidad, eh, yo había probado para el equipo BMW de IMSA y no nos pusimos de acuerdo
había sido rápido en la prueba en Daytona y no nos pusimos de acuerdo en el tema contractual a último momento. Yo fui para firmar el contrato por una cuestión de que yo no quise y salí de ahí luego de casi 4 horas de discusión. Me senté con la gente de Mazda que me habían visto andar y en 10 minutos cerramos el contrato. Gané la primera carrera, mi debut. Eh, Eso fue muy, muy bueno. El equipo de BM terminó muy atrás. Entonces fue como una revancha en el sentido de que Una pequeña no era yo equivocación. el problema, ¿no? Totalmente. El demostrarle que estaban equivocados. Sí, sí. Creo que se dieron cuenta a mitad de año dejaron el campeonato tenían malos resultados. Ah, en serio, qué mal. ¿Y qué tal esa experiencia en IMSA? Un año corriste IMSA, ¿verdad? Corrí casi un año porque lo que hice fue convencer a mis patrocinantes de que con parte del dinero que me tenían que dar, yo quería dar el salto a Indy Lights. Y era un montón de plata. En esa época estábamos hablando de casi $800.000 de costo. Un equipo que no era fantástico, pero era lo que había y a donde yo podía llegar. Y, y bueno, conseguí poder hacerlo eh, en Indy Lights y después de mucho esfuerzo, ¿no? Porque yo creé el equipo, diseñé los colores del auto, todo. O sea, fue Todo a algo, capela. ¿perdón? Todo a capela. Sí, todo no fue fácil. Ya. La fórmula Indy Lights, ¿en qué se diferencia de las demás fórmulas? ¿Cuál es el factor determinante? ¿Corren en óvalos? ¿Cómo es el tema? Es básicamente un Fórmula 3000, pero en vez de tener motores V8 como tenían los Fórmula 3000, tiene motores V6 en esa época, motores Buick de unos 600 caballos, eh, caminaban rápido y se corrían algunas carreras en óvalo. Eh, yo, nosotros los pilotos sudamericanos y con experiencia europea siempre le hemos tenido un poco de ponerlo a los americanos en un grado inferior, ¿no? Por el hecho de correr en óvalos. Óvalos. Eh, Hasta el día que me subí a un auto en un óvalo. Ahí dije, esto no es tan fácil como parece en televisión, ¿no? Realmente la puesta a punto de un auto en un óvalo no es fácil. Hay que poner el auto a punto por lo que el auto va a hacer y todavía no hizo, porque en el momento que haga, fuiste a la pared. Entonces, es un feeling muy, muy extraño y va siempre a fondo y pasándole a milímetros a la pared. Eh, yo creo que después que salí de ahí estaba más tranquilo, ¿no? Lo mío son circuitos de, normales de autódromos, No no óvalos. óvalos. Por lo menos en mi experiencia y en el tiempo que estuve ahí, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de correr en un óvalo que un piloto nunca se va a imaginar que tiene que cuidar eso o de repente algo tan insignificante lleva tanta importancia? Es que todo influye ahí, todo influye. Normalmente en los amortiguadores uno hace un cambio en los circuitos normales de un clic en el amortiguador, un punto en el amortiguador, y ya puede hacer un cambio, pero no tan grande. En el óvalo puedes llegar a bajar un segundo con un pequeño cambio, si le pegas, ¿no? Eh, en el óvalo hay una frase que es muy, muy común, donde entre los pilotos, donde siempre decimos, en el óvalo, lo seguro es que te va a pegar. No sabes cuándo, pero seguro que le va a pegar a la pared, ¿no? Sí, es decir, nadie se salva. No, no, nadie. Y bueno, corriste en la NASCAR también, que seguro que también fue mayor parte de óvalos.
No, yo no corrí NASCAR. Yo, Ah, yo corrí una categoría de Sport Prototipo regenteado por NASCAR, pero no, ya. no, Mal la no información, entonces. NASCAR. Sí, Ya. a veces veo informaciones medio raras. Este, Y sí, probablemente en- también por la falta de comunicación que había en aquella época y entonces se habrá perdido y después ya quedó sí, en boca nomás y se pierde mucho ahí. probablemente. Bueno, entonces vamos a corroborar si esta parte que leí también es cierto. Leí que en alguna parte, entre el 89 y 90, tuviste una oportunidad semi concreta de ir a la Fórmula Uno Sí, sí, con el es así. equipo Es correcta la Tyrrell. información. Tyrrell. Eh, el equipo Tyrrell, sí. Eh, fueron después de una prueba de Fórmula 3000, en un día que estaban probando el equipo Tyrrell en Silverstone. Se acerca Ken Tyrrell a ofrecerme la posibilidad de eh, poder subirme a un auto del equipo. Yo juntando todo lo que tenía y vendiendo todo y sacando un préstamo llegaba a juntar más o menos 3 millones de dólares en esa época. Eh, Eso fue un jueves, donde yo el lunes tenía que firmar el contrato y en el fin de semana apareció un japonés que puso casi 7 millones de dólares y quedé afuera. Hoy no me arrepiento porque el equipo tuvo un muy mal año. Creo que habrá sido el peor año de Tierra. Y, y, uno a veces está enseguecido por tratar de llegar a correr en Fórmula Uno que no ve cosas que aparecen, ¿no? Ujú. Vos decís que el hecho de que vos hubieses llegado de repente hubiese podido cambiar algo, alguna parte de esa historia en la... No, Sí. no, las carreras son de autos. Las carreras son de autos. A nivel de Fórmula Uno y casi todas las categorías, las carreras son de autos. O sea, los pilotos no hacen magia, ¿no? Eh, Alonso cuando corría Minardi no clasificaba y fue doble campeón mundial, entonces es así. Claro. Ahí tenemos una pregunta de Juanito que nos pregunta, ¿en tus años activos sentiste el apoyo de la prensa nacional? ¿Sentís que la prensa local no apoya suficiente al mundo motor, en especial a los pilotos que tienen puertas al exterior? La verdad yo tengo buenos amigos, la gran mayoría de los periodistas, buenos amigos y siempre me han apoyado, pero hay que ser, en esa época era poca televisión y algo de periódicos, pero tampoco podía ocupar el automovilismo mucho lugar en esa época, ¿no? Porque siempre el fútbol acapara todo. Entonces siempre era, a pesar de que tenga un buen resultado, ¿no? Y nosotros los paraguayos somos exitistas y elitistas, ¿no? Eh, Totalmente. estar, estar tercero, cuarto, segundo, no es noticia, no es noticia, Claro, y menos cuando había tan poca comunicación como en aquella época. totalmente, ¿Y hoy totalmente. en día sentís que cambió la cosa con la globalización y todo eso? Sí, a ver, antes había un canal de televisión a reventar dos, que después salió el canal, estaba el canal 9 y el canal 13, y ahora hay no sé, un montón de canales en la grilla, donde es mucho más fácil comunicar y la gente como que está más hambrienta de tener noticias de lo que hacen los deportistas fuera del país, ¿no? Es un Claro, poco una competencia. Antes para pasar una carrera había que pagarle al canal. Entonces era complicado. sí, Y un poco que me acostumbré a eso y a no dar mucho retorno, entonces muchas de las cosas que hice tampoco nadie se enteraba acá, ¿no? claro, totalmente, me imagino.
Ahora, una noticia tuya que sí llegó muchos, a muchos medios, por así decirlo, fue cuando por fin te subiste a un F1, 2010. Sí, la verdad que no sé si llegó y yo tampoco lo publicité mucho, salvo en mi página de Facebook o algo así, que tampoco tengo 100.000 seguidores, debo tener 400, 500, no más de eso. Entonces, no fue algo que yo haya hecho un gran ruido con eso, pero sí la gente que está cerca mío y mis amigos y la gente que siempre me ha apoyado estaban contentos con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio esa ocasión? Estuviste en el 2010 probando un Renault F1 en el circuito Magny-Cours. Contanos cómo se dio esa experiencia, quién te llamó, cómo te ofrecieron, cómo fue. Eh, yo había hecho varias pruebas con Renault. Eh, el Renault 3.8 V6, en el desarrollo de eso, mucho con el equipo Forte, y tenía una buena relación con ellos, con la gente de Renault. Y un día se presenta la oportunidad para hacer una exhibición en Bolivia. Y bueno, iban a contratar a un piloto y en vez de eso me preguntaban a ver si me animaba y por supuesto, ¿verdad? Entonces, la idea era Entiendo. probarlo antes en Magny Course. Di 59 vueltas y, y después probé en el circuito chico también de Magny Course, probando largadas y haciendo poco de trompo, etcétera. Eh, que te paguen para hacer trompo en un Fórmula 1 no de todos los días. No, no, tremendamente. Sí, La sí, yo ilusión, me acuerdo el sueño lo pide. sí, yo me acuerdo que fue un día que estaba lloviendo y hacía mucho frío, eh, y me preguntaron si quería posponer la prueba y le dije, mira, esperé 36 Estás años para loco. esto, no lo voy a hacer más. Ni Y a fallar. en una de esas prácticas que hacía de largada había que sacarle un poco el tema de control del acelerador, el control del diferencial, y se me apaga el auto. Entonces vienen a buscarme con una motito y me dicen, no, tenemos que traer la camioneta para estirar el auto hasta los boxes. Me dice, ¿querés venir con nosotros? Y le digo, no, yo estoy bien acá, me quedo disfrutando de estar dentro de Fórmula 1 todo lo que más podía, ¿no? No, yo también me quedaría adentro hasta que literalmente o me regalen el auto o me saquen a la fuerza. Sí, era un poco así, era un Qué poco así. gusto. ¿En quién o en qué pensás cuando te das a 300 kilómetros por hora en un F1, en un circuito tan icónico? ¿Qué se te cruza por la cabeza? No, en el momento que lo probé, solamente concentrarme y tratar de asimilar todo lo que hacía el auto. Probar un Fórmula 1 en un circuito que no conoces, un Fórmula 1 y lloviendo, te digo que tenés que tener todos los cables bien enchufados porque no es fácil. Una combinación Entonces retante. tenía que estar, y tampoco era cuestión de romper el auto, entonces eh, habría que estar bien concentrado. Sí, sí la noche antes y el día que me tocaba, eh, que me quedé en un hotelito muy chico que se llama Hotel du Circuit, donde se quedaban la mayoría de los pilotos cuando se corrían en Magny-Cours. Es un hotelito con mucha historia y mientras trataba de explicarle mi francés malo que quería tomar un jugo naranja con un té y un pan hecho en el día. Pensé mucho todo lo que había
todo lo que había pasado para llegar hasta ahí y la gente que había estado conmigo y todo lo que para mí significaba. Ojo que lo hice solo, ¿eh? No fue nadie conmigo, fui yo a disfrutarlo porque había empezado este sueño solo y quería hacerlo solo realmente. Qué Aparte no gusto. sabía qué podía pasar, ¿verdad? No, totalmente. Como alguien que corrió en las diferentes categorías, rueda abierta, ruedas cerradas, open wheel, closed wheel, ¿cuál de los dos preferís? Open wheel, toda la vida, toda la vida. Yo soy básicamente un piloto de fórmula. Después de manejar un fórmula, todo es lento, todo es lento. Cualquier cosa que maneje, todo es lento. Eh, yo he corrido en auto de turismo, en GT3, en IMSA, en prototipos, pero nada se parece a un fórmula. Sí. Em, de las diferentes categorías, seguro que tenés un conocimiento muy profundo y variado de lo que es, de lo que realmente cuesta estar en el mundo de las carreras. ¿Cuánto consideras que cambió eso desde antes a hoy en día, el tema de los costos en la fórmula o en el Uf. deporte motor en general? ¿Subió mucho, subió proporcionalmente o siempre ya fue caro? Antes era caro este, por lo que significaba. A ver, cuando yo empiezo a salir afuera, en el año 83 el dólar valía 126 guaraníes, un dólar. Un año después valía 240. Hoy están 6.500, ¿verdad? Entonces te da idea de lo que cuesta juntar guaraníes para subirte. Entonces yo siempre entendí que si quería llegar a alguna parte el dinero no iba a salir de Paraguay. No iba a salir de Paraguay. Traté mucho de conseguir apoyo, pero no lo pude conseguir porque las cifras que se manejan son muy altas. Eh, Senna en su momento, cuando pasa de Fórmula 3 al equipo de Fórmula 1, la empresa que lo patrocinaba, el Jeans Pool, lo patrocinó con $1.000.000 en esa época. Estamos hablando del año 83, 84. ¿Verdad? Sí, una cantidad indimensionable de plata Pero que hoy eso es lo que gasta Joshua Dorsey corriendo un año. ¿Verdad? totalmente. Entonces, en, en, en Fórmula 4, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ya que empezaste a tocar el tema Joshua, estuvimos hablando el año pasado desde que entramos en contacto, estuviste acompañándole en su primer año en Europa. eh, ¿Cómo contactaste con Joshua? ¿Cómo le conociste? ¿Cómo se dio la situación de que empiecen a trabajar más de cerca? Yo lo conocí primero al padre por un tema de negocios. Teníamos una amistad y siempre me hablaba que el hijo corría o estaba empezando a correr. Y un día le dije, si querés voy, lo miro, pero yo te voy a decir si puede funcionar o no. Este, si te digo no, no te enojes, ¿verdad? Porque todos los padres creemos que nuestros hijos son una mezcla de Senna y Schumacher, ¿verdad? Eh, y fui a verlo un día al cartódromo y no andaba tan mal, no andaba tan mal. Le faltaban cosas lógicas de la edad y de lo precario un poco que es todo el tema del karting en esa época que él empezaba a correr, ¿no? Y lo fui llevando un poquito ese día y había mejorado 3 o 4 décimas. Él estaba siempre en mitad de pelotón y 3 carreras después terminó ganando. Entonces, él pegó un salto bueno y Joshua hace siempre lo que uno le dice, ¿verdad? Entonces, eso no es fácil encontrar en un piloto y Joshua tiene esa condición. ¿Cómo te diste cuenta que Joshua tiene lo necesario para que pueda decidirse a probar en Europa, a probar en las categorías más difíciles?
¿Qué fue lo que te dio esa idea de que realmente él puede lograrlo? Eh, Básicamente el trabajo que hizo conmigo. Como te digo, una de las cosas fundamentales en un piloto es hacer caso a lo que uno le diga. Joshua hace 100% lo que yo le diga. Eh, en esa época, hoy ya está teniendo su camino y está aprendiendo. El sacrificio que implica no irse a fiestas, entrenar físicamente, eh, siempre lo charlaba con los padres, uno les saca un poco la juventud a los chicos porque eh, eh, no es cuestión de salir todas las noches, nada, sino al contrario, cuidarse. En esa época los compañeros hacían un té con la compañera y él estaba en el autódromo, en el cartódromo entrenando. Sí, Entonces, eh, yo creo que el sacrificio, la voluntad de sacrificio es una de las cosas más importantes. Yo he conocido pilotos excelentes sin voluntad de sacrificio y ahí sacaba el camino es corto. claro, Porque esto es algo bien sacrificado. Y, y siempre le digo a Joshua que si él quiere otra cosa, que se dedique a jugar golf, porque esto es así, ¿verdad? Es bien sacrificado. Eh, hay que estar dándole duro todos los días, entrenando físicamente todos los días y cada vez más, cada vez más. Joshua al principio no le gustaba trotar y no tenía resistencia en el trote. Hoy está trotando 11 kilómetros. Eh, entonces, en 27 minutos. Entonces, habla de que él progresó mucho, a ella le gusta esforzarse, entrena con la misma persona que yo entrenaba antes. Eh, él tiene muchas cualidades y le gusta y lo toma en serio y no tiene problema para sacrificarse. Ahora fue a Alemania solo, sin su familia, sí, sin mí, y va a dormir en el taller porque no hay presupuesto para tener un departamento. Él no tiene edad tampoco para estar solo en un departamento, entonces tiene que estar en un lugar. Pero como le digo, es un lugar que a las 5 de la tarde los mecánicos le ponen llave al taller y se queda solo. claro. Y donde está en el equipo no hay, no hay restaurante, no hay nada cerca. Entonces es quedarse hasta el día siguiente y sus amigos son sus mecánicos. No es una vida fácil. El que No, piense que el automovilismo vive en hoteles 5 estrellas y está rodeado de mujeres todos los días, no sabe de lo que está hablando. claro, eso es cuando ya lo lograste. Ni aún, ni aún. Eh, yo siempre le pongo un ejemplo a Joshua. Hamilton cuando gana en Abu Dhabi hace un año o dos, o el año pasado, a las 11 de la noche después de haber ganado, estaba haciendo ejercicio, solo. Entonces, al tipo que es tan ganador y que come de lo que hace, es muy difícil ganarle. Y eso tiene este chico Hamilton, ¿no? Sí, Y Joshua lo único que yo le tengo miedo es al equipo que tiene, que no es un equipo de punta, indudablemente. El año pasado estuvo a 6 7 décimas de la punta y ojalá que tenga un año mejor que el año pasado, porque es un año definitorio este. Si no, claro. vamos a ver qué se hace al siguiente. Sí, estabas hablando de la temporada de debut de Joshua en Europa. Fue relativamente buena, con un equipo no muy competitivo, dejó bastante buenas impresiones, ganó carreras, estuvo mucho en el podio, top 10. ¿Cómo viviste vos esa temporada desde la faceta de coach, desde afuera de la pista, donde es, imagino que esa debe ser la parte más difícil para el que no maneja? Eh, yo eso es como una extensión mía. Siempre le digo que yo siento lo que él siente porque sé, ¿verdad? Él es prácticamente mi hijo deportivo, digamos, ¿no?
entonces yo sé lo que él, yo, yo con mirarlo en la pista a veces me pongo en alguna curva y, y le digo qué es lo que le falta y en la computadora sale exactamente lo mismo que yo le digo. O sea, yo conozco perfecto qué es lo que hace un auto y qué es lo que él necesita arriba del auto. Y, y no es fácil, no es fácil sobre todo cuando hay errores, cuando hay problemas con el equipo. Yo tengo, bueno, en la primera parte del año tuve serias discusiones con el equipo hasta tal punto de hacer cambiar a uno de los ingenieros, donde Joshua tiene un bajón en el campeonato árabe y después vuelve a ganar cuando tenía el ingeniero nuevo. Hay cosas básicas que hay que hacer arriba de un auto en la puesta a punto y sí, sencillamente no lo hacían. Entonces, yo no soy ingeniero, pero tengo una experiencia de saber qué se puede hacer o no en distintas situaciones. Claro. Bueno, estamos prácticamente ya llegando hacia el final de la transmisión, de la entrevista. Tengo un Hablamos pedacito mucho. de sí, estuvimos casi un poco más de 40 minutos ya. Pero así pasa cuando uno habla de lo que le gusta, de velocidad, de deporte motor, hay tantas cosas de las cuales hablar y seguramente de cosas que ni siquiera tocamos, pero quiero dejar una última pregunta que nos dejaron unos seguidores. ¿Quién fue o es tu ídolo como piloto? Lauda. La Como persona a piloto. quien más aprendí, Lauda. No solamente arriba de un auto, sino abajo de un auto. La capacidad negociadora de Lauda era digna de admiración. O sea, yo lo conocí personalmente y he aprendido mucho de él. Yo no tengo pilotos que yo haya visto que podían hacer cosas mejores que yo, pero Lauda era un diferente. Qué privilegio haber podido conocer a una personalidad tan grande de la Fórmula Uno, uno de los campeones más históricos. Sí, yo tomé una actitud que fue la misma que él tuvo cuando tuvo el accidente. Eh, yo, yo, yo tuve un accidente, te comenté al principio de Sí, esto, donde me corté todos los tendones, perdí de la mano, no movía un milímetro la mano, y los médicos me dieron un año para volver a mover la mano. Yo a los 5 meses y medio estaba sentado arriba en un auto de carrera wow. y hacía una fisioterapia donde el fisioterapeuta, que era un señor brasilero que era ciego, eh, se llamaba Paulo Fonseca, y, y él terminaba la sesión y yo le decía, volvé a empezar. ¿Verdad? Y así, en vez de hacerlo uno por día, lo hacía 4 veces por día, ¿no? Y recuperé mi mano y eso fue una de las cosas que había conversado con Lauda en los 80 en Buenos Aires, de lo mucho que a él le había costado recuperar el tema de los pulmones, que había eh, Sí, inhaló muchísimo. tragado, inhalado humo y flamas, ¿verdad? Llamas. Y entonces me sirvió como ejemplo. No había un día que yo no llore, pero del dolor que tenía, pero eso hizo que yo esté de vuelta arriba en auto de carrera. Qué privilegio poder tener un ídolo tan conocido, tan personal también, con la experiencia de haberlo conocido, haber hablado con él. Eh, Acá una última pregunta que nos habían dejado. ¿Cómo viviste esa fecha en el campeonato alemán cuando le robaron en la carrera de la victoria a Joshua? Cuando penalizaron por la distancia. Sí, realmente yo quería patear todas las paredes, ¿verdad? Porque inclusive eh, le envié unos videos de Hamilton haciendo la misma cosa, dejando más de 10 autos y nadie dijo nada. Eh,
no es fácil el automovilismo. No es fácil el automovilismo. Hay, hay momentos donde uno se da cuenta que hay otros intereses. Eso se llama politics, ¿verdad? Política. Y contra eso es muy difícil de pelear, pero hay que pelear y hay que acostumbrarse a pelear contra eso. Así como hizo Es Senna. algo que pasa siempre. Y como le tocó hacer a Senna también. La misma cosa, la misma cosa. A nosotros, los sudamericanos, no miran de reojo. Eh, Son pocos los sudamericanos que han ido y no han triunfado, ¿no? Entonces, el europeo como que nos mira de reojo cada vez que aparece un sudamericano para hacerle competencia. Es una lástima, ¿verdad? Pero el automovilismo funciona así. Funciona Y así pues, y hay que saberlo. totalmente. Bueno, Dani, un gusto charlar contigo de Fórmula 1, de carreras, de mil cosas. Aprendimos muchísimo, cosas nuevas. Te agradezco por tu tiempo, por haberte Al prendido contrario. con tan poco aviso. Muchísimas gracias por todo y espero que pronto podamos volver a la normalidad y poder encontrarnos en las pistas. Si Dios quiere, te agradezco mucho, Norman, el tiempo. Y a vos y a todos tus amigos que siguen a tu página. Muchísimas gracias, Dani. Estamos hablando. Fuerte abrazo. Adiós.